Los 20 capítulos que contienen los 2 tomos de esta obra son una humilde contribución a una causa que está generando mucho interés en la actualidad. Me refiero a la causa de la santidad bíblica. Es una causa a la que todo el que ama a Cristo y anhela extender su reino en el mundo debiera ayudar. Todos pueden hacer algo y yo quiero aportar mi granito de arena. La unión con Cristo, que no produce ningún efecto en la vida, es una mera unión de forma que no tiene valor ante Dios. La fe que no tiene una influencia santificadora sobre el carácter del creyente no es mejor que la fe de los demonios. Es una fe muerta porque es sola. No es un don de Dios, no es la fe de los escogidos de Dios. En resumen, donde no hay una santificación de la vida, no hay una fe verdadera en Cristo. La fe verdadera obra por el amor, constriñe al hombre a vivir para el Señor como efecto de un profundo sentido de gratitud por su redención. Le hace sentir que nunca puede hacer demasiado por aquel que murió por él. Habiendo sido muy perdonado, mucho ama. Aquel a quien la sangre de Cristo lo limpia, vive en la luz. El que tiene una auténtica esperanza viva se purifica a sí mismo tal como Él es puro. Segundo, además, la santificación es el resultado y consecuencia inseparables de la regeneración. El que es nacido de nuevo y hecho nueva criatura recibe una nueva naturaleza y nuevos principios de vida y vive siempre una vida nueva. Una supuesta regeneración que puede tener el hombre y, no obstante, vivir en el pecado o mundanalidad sin importarle, es una regeneración inventada por teólogos poco inspirados que las Escrituras no mencionan. Por el contrario, Juan dice expresamente que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ama a su hermano, se guarda a sí mismo y vence al mundo. En suma, donde no hay santificación, no hay regeneración, y donde no hay una vida santa, no hay un nuevo nacimiento. Esta es, sin duda, una afirmación dura para muchos, pero dura o no, es sencillamente una verdad bíblica. Está escrito claramente que el que es nacido de Dios es uno en quien permanece la simiente de Dios y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Tercero, santificación también es la única certeza de la evidencia de que el Espíritu Santo mora en él, lo cual es esencial en la salvación. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. El Espíritu no se mantiene dormido ni inactivo dentro del alma. Siempre da a conocer su presencia por el fruto que causa que nazca en el corazón, en el carácter y en la vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y cosas similares. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Donde existen estas virtudes, allí está el Espíritu. Donde faltan, los hombres están muertos para Dios. El Espíritu es comparado con el viento, y como el viento no se ve con los ojos físicos, pero así como sabemos que hay viento por el efecto que produce en las olas, en los árboles y en el humo, podemos también saber que el Espíritu está en alguien por los efectos que produce en su conducta. Es necio suponer que tenemos el Espíritu si no andamos en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Podemos depender de esto con gran certeza, que donde no hay un vivir santo, no hay Espíritu Santo. El sello que el Espíritu estampa en el pueblo de Dios es santificación. Todos los que de hecho son guiados por el Espíritu de Dios, estos únicamente son hijos de Dios.
Romanos capítulo 8, versículo 14. Cuarto, santificación también es la única señal segura de la elección de Dios. Los nombres y la cantidad de escogidos son algo secreto, sin duda, que Dios sabiamente se ha guardado para Él y no ha revelado al hombre. No nos es dado en este mundo estudiar las páginas del libro de la vida y ver los nombres que contienen. Pero hay una realidad clara y simple de la elección y es esta: que los hombres y mujeres escogidos pueden ser conocidos y distinguidos por su vida santa. Está escrito expresamente que son elegidos en santificación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escogidos para salvación mediante la santificación. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Efesios capítulo 1, versículo 4. Por esto, cuando Pablo vio el obrar de la fe y el amor en la práctica y la esperanza paciente de los creyentes tesalonicenses, dijo: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 4. El que se vanagloria de ser uno de los escogidos, mientras que intencional y habitualmente vive en pecado, solo se engaña a sí mismo y blasfema. Por supuesto que es difícil saber lo que realmente es la gente. Muchos que parecen bastante buenos externamente pueden resultar hipócritas con un corazón corrupto. Pero el individuo en el que no hay, al menos, alguna indicación externa de santificación, podemos estar seguros de que tampoco es escogido. El catecismo de la Iglesia Anglicana sabia y correctamente enseña que el Espíritu Santo santifica a todo el pueblo escogido de Dios. Quinto, santificación, repito, es una realidad que siempre será posible ver. Al igual que la gran cabeza de la Iglesia de la cual surge no puede ser escondida, porque cada árbol se conoce por su fruto. Lucas capítulo 6, versículo 44. La persona realmente santificada puede estar tan vestida de humildad que solo puede ver en sí misma sus propias debilidades y defectos, como Moisés cuando bajó del monte Sinaí, que posiblemente no tenía conciencia de que su rostro resplandecía, como el justo en la poderosa parábola de las ovejas y los cabritos, que no pudo ver que quizá hubiera hecho algo digno de la atención y felicitación de su maestro. Cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Mateo capítulo 25, versículo 37. Pero no importa si él mismo lo ve o no. Otros siempre lo verán en su tono, gustos, carácter y los hábitos de su vida que son diferentes de los demás. La idea misma de que el hombre sea santificado mientras no se nota nada de santidad en su vida es pura necedad y un uso equivocado de palabras. La luz de su santificación puede ser muy tenue, pero si hay apenas un destello en su cuarto oscuro, esa chispa será vista. La vida puede ser débil, pero si el pulso late solo un poquito, se sentirá. Sucede lo mismo con el hombre santificado. Su santificación es algo que se siente y se ve, aunque él mismo no lo entienda. El santo, en quien nada puede verse sino mundanalidad o pecado, es un tipo de monstruo que la Biblia no reconoce. Sexto, santificación es algo por lo cual
Cada creyente es responsable. No me equivoco al decir esto. Creo tan firmemente como cualquiera que todo hombre sobre la tierra es responsable ante Dios y que todos los perdidos no tendrán nada que decir ni excusas que dar en el día final. Cada uno tiene el poder de perder su alma. Mateo capítulo 16, versículo 26. Pero aunque creo esto, afirmo que los creyentes son principal y particularmente responsables y tienen una obligación especial de vivir una vida santa. No son como los demás, muertos, ciegos y carentes de renovación. Están vivos para Dios, tienen luz, conocimiento y nuevos principios dentro de ellos. ¿Quién tiene la culpa de que no sean santos sino ellos mismos? ¿A quién le pueden echar la culpa de que no son santificados sino a ellos mismos? Dios, quien les ha dado gracia, un corazón nuevo y una nueva naturaleza, los ha dejado sin excusas si no viven para su alabanza. Este es un punto muy olvidado. El hombre que profesa ser un auténtico cristiano y no hace nada, se contenta con un grado muy inferior de santificación, si acaso la tiene, y dice tranquilamente que no puede hacer nada. Es digno de lástima y además muy ignorante. Cuidémonos y estemos en guardia. La palabra de Dios siempre dirige sus preceptos a los creyentes como seres que rendirán cuentas y a quienes considera responsables. Si el Salvador de pecadores nos otorga una gracia renovadora y nos llama por medio de su Espíritu, podemos estar seguros de que espera que usemos esa gracia y que no nos quedemos dormidos. Olvidar esto es lo que causa que muchos creyentes constriñan al Espíritu y los lleva a ser cristianos muy inútiles y desagradables. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado.
tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar.